Arrancando unidad 22, ¿verdad? Siempre dentro de la figura de lo que es vamos a seguir hablando realmente, que es con lo que culminamos, ¿verdad? La unidad 21, que son los regímenes patrimoniales, ¿verdad? Hace rato vimos el concepto, ¿verdad? Que son las reglas bajo las cuales decía, para recordar un poco el concepto, decía, es el ordenamiento que, ¿verdad? El orden económico de las uniones matrimoniales, ¿verdad? Con reglas referentes a los intereses pecuniarios de los esposos. Eso es en cuanto al régimen de bienes dentro del matrimonio. Esa es la definición, ¿verdad? Y ahí vimos los antecedentes históricos, cómo fue en Roma y cómo fue evolucionando eso hasta nuestros días, ¿verdad? Vimos los tres regímenes patrimoniales que se encuentran hoy previstos y vigentes en el Código Civil, ¿verdad? Ahora vamos a ver los regímenes patrimoniales o de bienes, dice. Vamos a ver un poco de eso según la ley /92. Vamos a mencionar un poco más de lo mismo, ¿verdad? Con relación al régimen patrimonial de la ley 1/92, deroga casi totalmente lo instituido en el código anterior. Reconoce tres regímenes, ¿verdad? O sea, la ley 1/92 viene a hacer muchas modificaciones al código civil que era de a mediados de los 80. Y reconoce estos tres regímenes que nosotros detallamos hace rato. Comunidad de bienes gananciales bajo la administración, sino bajo la administración conjunta de los cónyuges, ¿verdad? Mantiene algunas variantes del régimen de separación de bienes como el sistema convencional e introduce como régimen convencional el de participación de ganancias, ¿verdad? Esos son los regímenes que hoy se encuentran vigentes según la ley 1/92, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco el régimen de comunidades gananciales. Un poco antiguo, yo sé. El régimen de comunidades gananciales es aquel en el que existen una masa de bienes que pertenecen a ambos cónyuges y al mismo tiempo de la felicidad, perdón, al mismo tiempo de la felicidad, de la disolución, debe repartirse entre ellos o con los herederos del cónyuge fallecido, ¿verdad? Eso que también es un poco, ya sé que lo estoy reiterando, pero es lo que vimos en la unidad anterior, ¿verdad? Cuando hablamos del régimen de la comunidad de gananciales, es en el que existe una masa o esa masa patrimonial pertenece a ambos cónyuges, ¿verdad? Y cuando se produce la disolución del vínculo, ¿verdad? Se reparte entre ellos con los herederos del cónyuge fallecido, ¿verdad? El cónyuge fallecido, esa masa de bienes, ¿verdad? Eso en cuanto a la comunidad de gananciales. Respecto al régimen de separación de bienes, dice, existirá entre los cónyuges separación de bienes. ¿Cuándo? Dice, cuando así lo hubieran convenido, cuando en las capitulaciones matrimoniales expresaren que no regirá entre ellos la comunidad de gananciales, pero sin expresar el régimen adaptado, cuando exista divorcio, separación de cuerpos, vía judicial, sea voluntaria o contenciosa, y de matrimonio de menores previsto en el artículo 21, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos esto también al inicio de las primeras unidades de matrimonio, ¿verdad? Nuestro Código Civil favorece a la figura del matrimonio, a la figura de la familia. Entonces, si mi hija de 16 años se casa a escondidas mías, sin mi autorización, con un mitaí de 20, primero lo que va a ligar, ¿verdad? Y segundo, que la ley le sanciona. Si bien su matrimonio no va a ser nulo, tampoco anulable, va a pasar es que esos bienes van a ser administrados por mí y ella va a tener una renta, una cuota nada más para que pueda sostener la vida en familia, ¿verdad? Pero en realidad ella no va a poder administrar sus bienes y va a estar luego casada bajo el régimen de separación de bienes por una cuestión de la sanción que es la que ella va a padecer por haberse casado antes de los 18 años sin el consentimiento de los padres, que es obligatorio. Eso en cuanto al régimen de separación de bienes, ¿verdad? El régimen, desde el momento de su constitución, le corresponde a cada cónyuge el uso, administración y disposición de sus bienes, no de los bienes de la señora. O sea, si yo me caso, hablando de estos dos regímenes, ¿verdad? Cuando hablamos del régimen de comunidades gananciales es todo lo que yo recibo, ¿verdad?
o todo lo que yo genero junto con mi a partir de ese matrimonio. Todo eso es lo que se va a repetir, ¿verdad? Y cuando hablamos de separación de bienes es todo lo contrario, ¿verdad? Yo no voy a crear esa masa de patrimonio, ¿verdad? De mi esposa y mía, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer es cada uno va a ir produciendo y generando su propio patrimonio y eso va a corresponder a cada uno. Una vez que finaliza el vínculo matrimonial, eso queda con cada uno, ¿verdad? No hay mucho respecto. En este régimen, desde el momento de su constitución, le corresponde a cada uso, administración y disposición de sus bienes, ¿verdad? Como lo es para cada o para un sujeto normal. Ahora, mirando el tercer régimen, que es el de participación diferida. Este régimen, en este régimen, mejor dicho, cada cónyuge administra, disfruta y dispone libremente tanto de sus bienes propios como gananciales. ¿Cuáles son los bienes propios? Son los que adquiriste antes del matrimonio. ¿Y cuáles son los bienes gananciales? Son los bienes que produjiste ya a partir del nacimiento de esa sociedad conyugal, ¿verdad? A partir del nacimiento del matrimonio. Dice, para determinar las ganancias se entenderá la diferencia entre patrimonio inicial y el patrimonio final de cada cónyuge, ¿verdad? Ahí se establece una diferencia y en base a eso eventualmente se plantea seguramente, ¿verdad? Eso en cuanto al régimen de participación diferida. Ok, seguimos. Convenciones matrimoniales, concepto. ¿Qué son las convenciones matrimoniales? Son, dice, capitulaciones matrimoniales. Son acuerdos en los cuales los futuros esposos determinan cuál habrá de ser el régimen que regirá sus relaciones matrimoniales. Es también a la debida a la diligencia previa antes del matrimonio. Antes de que yo acepte casarme con quien sea, el oficial de justicia debe hacerme o debe cumplir todo lo que manda la norma. Y eso incluye una solemnidad, ¿verdad? Entonces eso hablamos de cuando nos referimos a convenciones matrimoniales, nos referimos justamente a capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Donde cada esposo puede determinar el régimen bajo el cual va a regir esa ceremonial de ellos, ¿verdad? La regulación dice, se haya regulado por el artículo 202, permitirá que mediante ella se pueda cambiar el régimen de comunidad por el de separación, b, estudiar un inventario y determinar deudas, c, consignar donaciones bajo el marido y d, determinar cuáles habían de ser los dados a la mujer. Solo el punto A, punto D constituyen verdaderas convenciones para importar cambios y modificaciones, dice, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la regulación de nuestro código, cuando hablamos del artículo 202, dice, cuando yo quiero cambiar un poco ese régimen patrimonial, yo me casé a través del régimen patrimonial de participación diferida y quiero cambiar a comunidades gananciales, comunados. Entonces, en este caso, lo que te dice es, cambiar el régimen de comunidad por el de separación, se puede hacer, ¿verdad? Entonces, haya regulado, permite. Si yo estoy casado bajo el régimen de comunidades gananciales, puedo cambiar al de separación, ¿verdad? Pero para eso tengo que efectuar un inventario y determinar deudas. Eso es importante. Y por último, en penúltimo punto, consignar donaciones de marido y mujer. Y por último, determinar cuáles harán de ser bienes recaudados a la mujer. Todo eso tenés que prever a la hora ¿cómo se llama? De la regulación del código en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Ok. Regulaciones de la ley 1/92. El primer cambio efectuado es en cuanto a la denominación, capitulaciones por convenciones. En efecto, importante que no determina los fines de las capitulaciones como el artículo 203.
solo establece que éstas deben ajustarse a las prescripciones de la ley 28. Son nulas y se tendrán por escritas las cláusulas de las capitulaciones matrimoniales que afecten al orden de igualdad entre los esposos en cuanto a la utilidad de las distribuciones o genera el aporte de pago de las deudas, ¿verdad? Esto en cuanto a la regulación que dice la norma 1 o que dice la ley 1/92 en cuanto dice a la denominación de capitulaciones por convenciones, ¿verdad? Eso es lo que dice. En efecto, importante es que no determina los fines de las capitulaciones, como el artículo 203. Solo establece que éstas deben ajustarse a las prescripciones de la ley. O sea, si yo voy a someterme a una capitulación, yo tengo que ajustarme a lo que dice la norma, artículo 28. Son nulas y se tendrán por escritas cláusulas de las prescripciones matrimoniales que afecten el orden de la igualdad entre los esposos, ¿verdad? Puedo eventualmente alegar eso, ¿verdad? Una afectación de igualdad entre esas cosas y yo, ¿verdad? Eh, Puede ser ese dron, ese auto, lo que sea, ¿verdad? Y después dice, para después el matrimonio, y para después del matrimonio, existe una prohibición para los cónyuges para contratar, salvo por fuera, para construir sociedades de responsabilidad limitada. Concluye que existirá un amplio margen para celebrar convenciones previas que se ocupen de diversos aspectos patrimoniales a raíz de la omisión de su fidelidad, de su finalidad, ¿verdad? Eso en cuanto a las regulaciones de la ley 1/92. Después tenemos la formalidad que está en el artículo 26. Dice, estas deben ser necesariamente por escritura pública al tiempo de la celebración del matrimonio siempre, necesariamente, o el matrimonio ordinario tiene que hacerse por escritura pública. Podrán celebrarse capitulaciones matrimoniales ante el oficial, el cual tomará razón de ellas en acta que luego firmará con los cónyuges y testigos, será agregado al acta de matrimonio. Entonces, una persona que vive en San Lorenzo, en Capiatá, puede eventualmente, ¿cómo se llama? Eh, no tiene, realmente no tiene nada que ver la ciudad acá con la formalidad, ¿verdad? Lo que nos dice es que esto es en cuanto a al mandato nomás que hace el artículo 26 respecto al oficial de justicia, ¿verdad? Que tiene que firmar esto en los contrayentes y eso se agrega al acta de matrimonio. Después, creo que ya es por último esto. Sí. Por último dice, informa al oficial público a los futuros esposos. Artículo 25. Es obligación del oficial informar antes de la celebración del matrimonio de que tienen la posibilidad de optar por uno de los tres regímenes establecidos, que es lo que mencionaba hace rato dentro de las diligencias previas. De no hacerlo, en forma tácita, el régimen de comunidad de bienes será el que los regirá. Si el juez, si el oficial de justicia, el oficial público, no dice, del registro público, no dice nada, y los esposos tampoco preguntan nada, si hay un silencio, entonces el régimen patrimonial que va a existir es el de la separación de bienes. Importante saber eso. Es la única excepción a la regla que yo conozco. ¿Por qué? Porque la regla generalmente es que la hace por comunidad de bienes, ¿verdad? Entonces, ante el silencio, si es que no se expresa eso, entonces la ley presume que te casas bajo ese régimen, bajo el régimen de comunidad de bienes, ¿verdad? Ok, entonces eso en cuanto a los futuros esposos y en relación al régimen de comunidad, al régimen de administración del patrimonio en realidad, que va a ser en este caso el régimen de comunidades gananciales. Luego tenemos el contrato entre cónyuges, cuáles son permitidos. Dice, el principio sustentado por 25 es que los esposos no pueden contraer entre sí respecto a los jóvenes propios a los bienes propios y de la comunidad. Esto restringe considerablemente la autonomía de la voluntad.
Se quiere evitar que se presente el fraude o acreedores que busquen con ventajas de otra parte, lo cual es inadmisible entre cónyuges. Sin embargo, la posibilidad de que los cónyuges puedan constituir sociedades con limitación de responsabilidades. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando yo contraigo justas nupcias con otra persona, con una mujer, yo formo una sociedad entre ella y yo. Se forma una sociedad con quien nace, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablamos del artículo 25, ¿verdad? Dice, los esposos no pueden contraer matrimonio entre sí respecto a los bienes propios y de la comunidad, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer. Dice que esto restringe sí considerablemente la autonomía de la voluntad, claro, de las otras personas. Se quiere evitar que se preste al fraude o a acreedores que busquen ventajas de otra parte, lo cual es inadmisible entre cónyuges. Queda abierta, como dice, la posibilidad de que los cónyuges puedan constituir sociedades con limitación de responsabilidad. Entonces, estos son los contratos permitidos, ¿verdad? De los que habla el artículo 25 del Código Civil, ¿verdad? Ok, y con eso creo que terminamos la unidad 22.